los Jueces, capítulo 13, verso 21. Libro de los Jueces, capítulo 13, verso 21. ¿Me responden con un amén cuando tengan la palabra? Amén. Nos colocamos sobre nuestros pies. Amén. Gloria a Dios. Padre, leemos tu palabra bajo tu hermosa y preciosa presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de vuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová, dígalo con voz alta, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Déselo fuerte, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido para nosotros, y es Sansón. ¿Cuántos sabemos la historia de Sansón? Amén. Sansón nace de una pareja estéril, de una pareja que no puede concebir. Pero dice la palabra que el ángel de Jehová lo visitó y anunció de que ellos iban a tener un hijo. Amén. Y que ese hijo, sus padres le pusieron por nombre Sansón. Y Sansón dice que era uno de los grandes jueces, gracias hijo, de Israel. Sansón no era cualquier persona en el pueblo. Sansón era un juez del pueblo de Dios. El nombre de Sansón significa Shishón, que significa semejante al sol o fuerte. Imagínese ese nombre, semejante al sol. Tenía que ser un hombre fornido, amén. Tenía que ser un hombre de apariencia que usted lo veía e impactaba en la fuerza, porque la fuerza de Sansón se tenía que ver físicamente. Semejante al sol o fuerte. Era el hombre que desde antes de nacer ya Dios lo había destinado. Antes de que tú nacieras ya Dios te había destinado con un propósito. Así como Sansón, nosotros también fuimos predestinados. Amén. Yo quiero que usted... Y Sansón era juez sobre toda Israel. Dios lo había tenido por juez sobre toda Israel. Y dice que desde que nació, el Señor lo bendijo. Pero no solo Jehová lo bendice, sino que en el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón. Y nosotros a veces tenemos esta misma oportunidad de Sansón y no lo aprovechamos, así como Sansón no lo aprovechó. Porque hoy vamos a hacer una comparación entre la vida de Sansón y nuestras vidas. De pronto nosotros no somos semejantes al sol, pero fuimos predestinados. Amén. El Espíritu de Dios se debe manifestar en cada uno de nosotros. Amén. Sansón era un hombre fuerte y la presencia de Dios estaba con él. Todo el mundo sabía que la presencia de Dios estaba con Sansón. Sansón tenía una fuerza sobrenatural. Sansón peleaba con osos, con leones. Sansón podía matar a un león con sus manos. Lo cogía por el hocico y lo abría. Ningún ser humano puede hacer eso si Jehová Dios no está con él. Amén. Era una fuerza
sobrenatural. Sansón mató a un león con sus propias manos. Dice que mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Estamos hablando de que solo con la quijada de un asno, un hombre mata a 1000 personas. Te estoy hablando de un ser en el cual el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Y Sansón coge a estas 1000 personas. No tenía una bazuca, no tenía un misil, no tenía un arma biológica. Tenía los huesos de una quijada de asno. Así que Sansón era respetable dentro del pueblo. Sansón arrancó las puertas de una ciudad cuando quisieron atraparlos. Yo quiero que usted, como cuando uno echa para atrás y ve una película, ojalá se metiera allí en la historia de lo que yo le estoy contando y viera cómo Sansón, un hombre que fue escogido desde el vientre de su madre para ser juez sobre toda Israel. Un hombre que no necesitaba de armas, su cuerpo solo era un arma letal que el Señor había hecho a favor de su pueblo en contra de sus enemigos. Amén. Usted es un arma poderosa en las manos de Dios. Satanás a usted le tiene miedo. Yo dije, Satanás a ti te tiene miedo. Satanás sabe que no se puede meter con un ungido de Jehová. Satanás sabe que cuando tú abres tu boca, el infierno tiene que temblar y él tiene que retroceder. Satanás sabe que ningún arma forjada contra ti prosperará, porque usted es un arma en las manos de Dios. Amén. Dios te puso para edificar. Dios te puso para destruir, para arrancar. Para eso me puso Dios a mí. Yo no sé si usted lo cree, pero Dios me puso a mí para arrancar las obras de Satanás, para destruir lo que Satanás quiere hacer en contra de mi familia, para edificar lo que trató de destruir. Eso soy yo en las manos de Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí creo que yo soy un arma en las manos de Dios. Amén. De pronto usted no tenga los fornidos de Sansón, pero de que es un arma espiritual en las manos de Dios, lo es. Amén. Gloria a Dios. Así que preste mucha atención de lo que pasó Sansón, porque de pronto nos puede o nos está pasando a nosotros. Pero Sansón no tuvo un buen final. Sansón no tuvo lo que uno espera cómo puede terminar un siervo de Dios. Pero no fue porque Dios no quisiera, fue porque Sansón cometió muchos errores. Y en cada uno de estos vamos a visualizar si nosotros los estamos cometiendo. Amén. Sansón cometió muchas equivocaciones. Primera equivocación de Sansón. Vámonos al libro de Jueces, capítulo 14, verso 15. Ahí mismo, no me vaya a cerrar el libro de Jueces. 14, 15. Y dice: al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma para... Se lo leo desde antes. Les cuento antes para luego estar en la palabra. Lo primero que hizo Sansón en desobediencia fue casarse con una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Sansón se unió a un yugo desigual. Sansón se une a un yugo desigual. Busca una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Cuando usted se une a yugos desiguales, usted está en desobediencia. Porque el Señor nos dice: no te unas a un yugo desigual. Amén. Porque Él sabe que lo más posible, aunque el Señor dice que Él se convierta a ti, mas tú no te conviertas a ellos, pero ocurre lo contrario. Nosotros siempre nos convertimos al yugo desigual. Siempre abandonamos el propósito para seguir
lo que no le agrada a Dios. Y yugo desigual no solamente estoy hablando de parejas, estoy hablando de aquellos que se unen a un yugo desigual en cuanto a economía. De pronto usted quiere montar un negocio, un emprendimiento y busca a un impío. ¿Por qué no busca dentro del pueblo de Dios a gente que camine con Dios, que usted sabe que lo primero en su vida es Dios, y así no tener problemas con las finanzas? Amén. Yugo desigual, que usted tenga a su mejor amigo, su mejor amiga, sea alguien que no esté dentro del pueblo de Dios. Un error grande. Pastora, y ahora no podemos tener amigos. Sí, claro, porque esos amigos hay que evangelizarlos. Pero mi mejor amiga, si usted usa mejores amigas, no. Su mejor amiga no puede ser alguien del mundo. Porque ¿qué consejo te puede dar las tinieblas a ti que eres luz? Su mejor amigo no puede ser un hombre del mundo, porque ese mejor amigo, ¿a qué lo va a invitar? A tomarse las cervezas, a ir a sitios donde solo van hombres a ver mujeres. Por eso nuestras amistades tienen que ser del mismo pueblo de Dios. Que yo lo convierto, mentira del diablo. Usted no convierte a nadie, el único que convierte es Dios. Primero invítelo a la iglesia, enamórelo de Cristo, y cuando ya sea de Cristo, ahí sí puede ser su mejor amigo o amiga. Pastora, es que tengo un novio, pero él no es cristiano. Suéltelo, porque eso no es de Dios. Porque Dios no va a querer que su hija se una a un yugo desigual, porque ese noviecito te va a pedir la prueba de amor, y esa solo se la puedes dar cuando estén casados. ¿Usted está entendiendo esto? Y Sansón se casó con una mujer pagana, una mujer que adoraba a otros dioses. Fue la primera esposa, fue la esposa de Sansón. Sansón, ya teniendo renombre, hace una apuesta con unos amigos, que es lo que estamos leyendo. Y estos amigos, como no sabían qué era la respuesta, hablaron con la esposa de Sansón y le dijeron: induce a tu esposo para que te revele cuál es la respuesta del acertijo, y así no perder nosotros la apuesta. Pero como esta era una mujer fuera del orden de Dios, eso fue lo que hizo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Versículo 15 dice: y al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. No os habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y le dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que le pusiste a los hijos de mi pueblo. Y respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre los he declarado, y te lo voy a declarar a ti. Ella lloró en presencia de él los 7 días, y ellos tuvieron banquete, mas el séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Sansón con estos amigos tienen un acertijo y apuestan, pero los amigos no sabían cuál era la respuesta, y le dicen a la mujer: manipúlalo, porque Satanás sabe que si algo tiene la mujer cuando no pertenece al reino de los cielos es que es manipuladora. Yo era una mujer manipuladora, y aunque ustedes las mujeres no digan amén, también lo eran. Así se queden calladitas como si no mataran una mosca, también lo eran, ¿verdad? Ay, la hermanita Estilita bajó la cabeza. Claro que sí. Eva manipula a Adán. Claro, viene desde la mamá Eva. Y nosotras
sabemos cuando queremos algo, cómo manipular para tenerlo. Amén, mujeres. Eso sí, esas eran de las mías. Ya ahora somos de otro bando, pero antes éramos igualitas. Y esta mujer lloró para que su esposo Sansón le dijera que el acertijo era un león con miel adentro. Creo que era el acertijo, era la respuesta. Y ella, cuando Sansón la ve llorar, obviamente lo conmueve y él le dice, hombre, la respuesta es un león con miel. Y ella se lo declara a los amigos porque ellos dijeron que como no consiguieran la respuesta, la iban a quemar juntamente con sus padres. Y así es como ellos le ganan la apuesta a Sansón, por medio de una manipulación. Pero si Sansón se hubiera casado con una israelita, eso no hubiese. Cuidado con las manipulaciones del mundo. Cuidado con aquel yugo que te dice, pero hoy es domingo, mejor vamos a la playa. El clima está bueno, no hay casi sol. En vez de ir a la iglesia, yo no creo que por eso te vaya a pasar nada. Yo no creo que por eso Dios vaya a decir que eso es pecado si vas con tu familia. No, y no es pecado. Pero primero Dios, luego la familia y después el ministerio. Amén. ¿Y cuántos hoy fueron manipulados y no están en este lugar? Pero si tu esposo es de lo mismo, vienen a adorar a Cristo, son bautizados, lo primero que te va a decir, mija, vamos que hoy hay iglesia. Después vamos para la playa. Después vamos y te invito a cenar, a almorzar. Pero esta mujer, como no conocía al Dios de Sansón, lo manipula. Porque él también estaba en desobediencia. Se casó con alguien que Dios no le dijo que se casara. Sansón era fuerte. Acordémonos que mató a 1000 filisteos, que arrancó puertas de ciudades, que mató a un león con sus manos. Pero Sansón cometió un error, y era que Sansón era un hombre manipulable, era débil de carácter. ¿Cuántos débiles de carácter hay en este lugar? No voy a mirarlos porque no los quiero mirar. Sansón no podía decir que no. Y a veces hay no que son de bendición. Y Sansón a esta mujer no le puede decir no, no te voy a decir. Sansón era un hombre que a pesar de que era fuerte, su carácter era débil. Si ve a la niñita con la minifalda, voltea. Si ve a la mujer en la televisión desfilando ropa interior, se la queda mirando. Si ve al varón que viene del gimnasio con la ropa ajustada, la mujer se lo queda mirando, así sea de reojo, porque las mujeres son expertas en mirar de reojo. Usted no lo ve que se le mueve la pepa del ojo para ningún lado, pero todo lo ve. No son como el hombre por lo menos hace así y usted se da cuenta y le da el codazo. La mujer varón está viendo y usted ni siquiera se está dando cuenta que está viendo. El único que va a salir avergonzado aquí es Satanás. Ojo, aclaro y digo. Las mujeres, y cuando el hombre pregunta, ¿viste a no sé quién? ¿A quién? Yo ni siquiera he visto nada. Yo estaba mirando el viejito ese que pasó por ahí. ¿Cuál pa' ver? Y ahí sí voltea completica. Ya lo ha visto como 3 veces. Personas débiles de carácter, Sansón. No le decía que no a nada que tuviera que ver con mujeres. Por eso después les voy a hablar de Dalila, porque aquí les estoy hablando de la esposa, no de Dalila. Y ese carácter de Cristo hace falta en muchas iglesias. Hay cristianos que no tienen el carácter de Cristo. Hay cristianos que se dejan manipular, seducir por las pasiones del mundo. Y la palabra dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Cuando usted varón va en su medio de transporte, trabajando, y se le cruza una muchacha, y usted se la queda mirando, dice la palabra que adulteró con ella en su corazón. No fue necesario acostarse con ella, ya usted le fue infiel a su esposa. Cuando nosotros hacemos cosas en el trabajo que no deberíamos hacer, débiles de carácter. Pastora, es que si no lo hago me echan, pero si usted es fiel a Dios, Dios es fiel con usted. Dice que por la verdad murió Cristo, pero ¿dónde está Cristo en estos momentos? Sentado a la diestra del Padre. En un momento y en un puesto mejor del que Satanás tenía para ofrecerle. Amén. Cuando hay un cristiano falto de carácter, a Satanás se le es fácil tentarlo, porque sabe que usted va a caer en la tentación. Para preparar este mensaje, no crean, yo me asesoré con el pastor. Yo le preguntaba, pero ¿qué es temperamento y qué es carácter? El pastor, ustedes saben que es psicólogo, maneja este tema muy bien. Y me dice, temperamento, la carne. El temperamento es la carne, David. Cuando tú te enojas con alguien y te airas y le contestas y le refutas y te pones furioso, temperamento, carne. Cuando usted pelea con su pareja y le dice hasta rabuemico, temperamento, carne. Está en la carne. Huele a camagüey. Cuando usted pelea con su hermano, con su mamá, con su papá y no tiene dominio propio, temperamento. El temperamento puede ser de la cultura, puede ser hereditario. Es que él tiene el temperamento mío. Cata tiene mi temperamento y estoy orándole a Dios, Padre de la gloria. Amén. Así que cuando usted dice, tengo una ira santa, usted está enmascarando algo que es mentira. Usted tiene rabia, temperamento, está en la carne. No hay dominio propio por ningún lado. Amén. ¿Eso es qué, pastor? Demonio propio. Carácter. Que así me digan que yo profetizo o que yo soy una falsa profeta. Oro por mi hermana que me lo está declarando. Y le digo al Señor, tráele la revelación tú mismo. Que así a usted le digan rabuemico, usted guarda silencio. Y si va a contestar, que sea una respuesta sabia. Una respuesta llena de amor. Y si tiene que guardar silencio, pues guardamos silencio. Porque el Señor dice, yo pelearé por ti, tú estarás callado, tranquilo, apacible. Nuestro carácter debe ser semejante al de Cristo. Y dice que el Señor tenía un carácter apacible, ¿verdad? Que Jesús era un hombre que aunque le dijeron que él echaba demonios en nombre de Belcebú, solo dijo, si yo echo demonios en nombre de Belcebú, ¿en qué nombre lo echarán ustedes? Pero no les dijo que eran unos tales por cuales. Comprendimos la diferencia entre temperamento y carácter. ¿De quién es su carácter? De Cristo. Dígalo, mi carácter debe ser el de Cristo. Pero Sansón no tenía carácter. Sansón era un hombre de temperamento. Por eso Sansón se movía mucho en su carne. Amén. Y Sansón prefería hacer la voluntad del hombre que la voluntad de Dios. A Sansón no se le era permitido comer de animales muertos y él comió de un león que él mismo mató.
A Sansón no se le permitía cortarse el cabello porque era nazareo, entonces no era permitido. Pero le dijo a una mujer que se lo cortara. A Sansón no le era permitido muchas cosas, pero lo hacía. Y a veces nosotros pensamos que aunque pecamos, Dios sigue con nosotros. Equivocación grande. Los dones son irrevocables, pero la presencia de Dios de pronto ya no está ni contigo ni conmigo. Porque la luz y las tinieblas no conviven. Ahí no hay ninguna relación. O somos luz o somos tinieblas. Porque a los tibios Jehová Dios los vomita. Y Sansón estaba equivocado en esta parte. Porque como él seguía siendo un hombre fuerte, a pesar de que estaba casado con una mujer que no se le era permitido, él pensó que podía jugar con Dios. Y nosotros a veces pensamos que podemos jugar con Dios porque no sufrimos las consecuencias del pecado. Usted no, pero nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos, ¿dónde quedan? De pronto yo no las paso, pero mi generación hasta la 10ª sí. Amén. Y a veces apenas uno peca, el Señor enseguida manda la varita de la corrección. Y uno muy descarado pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué otra vez? Por pecador. Esa es la respuesta. No es guacamacoco, no es el indio Bacaipure, no son las 3 bolsitas que encontraste en la terraza, no, por el pecado. Y Sansón jugaba con Dios y pensaba que Dios podría ser burlado. Y dice la palabra que Dios no puede ser. Así que si Dios te la perdonó, hay que caminar en cascarita de huevo. Porque el arrepentimiento es algo muy serio. Cuando yo peco y me arrepiento, no lo vuelvo a hacer nunca más. Nunca más. Amén. Pero si yo peco y hago un falso arrepentimiento y lo vuelvo a hacer, tengan la plena seguridad que las consecuencias por volverlo a hacer van a ser mucho peores. Va a ser algo mayor. Y la condición postrera será peor que la primera. Enméchemelo, pastora. Si usted vino a los pies de Cristo por una enfermedad a consecuencia de todo el pecado que vivimos en el mundo. Yo llegué a los pies de Cristo por hambre. Ejemplo. Yo conocí a Cristo por hambre física, por no tener alimento en mi casa. Necesidad económica. Y yo sé que pequé ya conociendo de Cristo y Cristo me perdona, yo no vuelvo a cometer ese mismo pecado. Pero si lo vuelvo a cometer, dice la palabra que la condición en la que yo llegué a Cristo va a ser peor que la primera. Entonces no solamente va a haber escasez económica, puedo estar hablando de un divorcio, puedo estar hablando, Dios me guarde, de una enfermedad a mi hija, puedo estar hablando de una enfermedad terminal a mis padres, puedo estar hablando de muchas cosas, porque creemos que con Dios yo puedo jugar al trompo, yo puedo jugar a las muñecas, yo puedo jugar cuando yo quiera. Y no es así. Dios no puede ser burlado. Así que cuando usted vaya a pecar, porque si usted, les recuerdo que el pecar es voluntario. Nadie me obliga a pecar. Satanás no me pone un revólver para que yo peque. Él me pone la tentación. Pero yo decido pecar. Soy yo la que decide pecar. Pecar es voluntario. Y si yo decido pecar, me tengo que someter a la corrección de Dios, cualquiera que sea. Porque no hay pecado que no quede sin consecuencias. El pecado trae
muerte. Dice que la paga del pecado es la muerte física, muerte espiritual, muerte matrimonial, muerte en cuanto a relación familiar, muerte de la economía, pero muerte hay. ¿Por qué? Porque usted se separó de la vid fecunda y verdadera. Y el pecado es separación de Dios. Amén. Pues yo no tenía pensado hablar del pecado, pero si Dios está hablando es porque por ahí es la cosa. Y nosotros como Sansón tenemos ese carácter muy débil. No se nos puede decir nada en la iglesia porque me voy. Entonces los pastores no le pueden llamar la atención a Lore y decirle: Lore, estás haciendo esto mal, hija, por aquí no es, por allá. Porque Lore enseguida dice por el grupo de WhatsApp: me voy. Es más, ni dice, se salió del grupo. Lo regañan en el trabajo y no se van. Lo regañan en la casa y no se van. Lo regañan en la iglesia y se van. Porque es que no se le puede decir nada a nadie en la iglesia. Porque enseguida es que van cogiendo la maleta y se van. ¿Usted cree que le hacen daño a la iglesia? Se hace daño a usted mismo. Porque se está saliendo de la perfecta voluntad de Dios. Entonces se congregan en otra iglesia. Y allá lo mismo, como lleva el problema a cuesta, porque como no es la iglesia, sino que soy yo, me congrego en la iglesia del pastor Pedro. Entonces allá voy muy oronda: Pastor Pedro, lo que pasa es que yo vengo aquí porque allá donde los pastores toman. No, hombre, eso allá es pura cosa de brujería, pura. No, yo allá no quiero. Y Pedro la recibe: venga, hermanita. 2 meses después, Pedro manda el chancletazo. ¡Pum! Entonces digo yo, aquí como que el pastor Alfredo y el pastor Pedro hablaron, porque es la misma cosa. Donde usted vaya va a ser lo mismo, porque Dios te corrige en donde tú estés. Porque el problema no es la iglesia, el problema soy yo. Pero como no se le puede decir nada, y estas prédicas, y en la mañana fue igual, estas prédicas hace que la gente se sienta incómoda, y ese es el objetivo. Porque el evangelio nos tiene que incomodar a lo que yo estoy haciendo mal. Entonces simplemente agarran su maleta y se van. Nos hace falta la oveja. Al principio no la extrañará, pero yo les aseguro que Dios manda 5, manda 10, manda toda una familia. Porque al pecado hay que llamarle pecado. Y usted no puede estar en una iglesia donde el Señor dice: sean santos como yo soy santo, y usted estar en trapo de inmundicia. No se puede. Eso no es de Dios. ¿De qué me sirve tener a Estilita sentada en una silla si le estamos diciendo que está en pecado y no? Eso no es así, no. Que está en pecado y no se corrige. De nada. A mí como pastora no me sirve de nada. ¿A Estilita le sirve de algo? No, está perdiendo los 10,000 pesos de pasaje que viene de su casa acá. Y la salvación, así es, hija. Sansón era un hombre que creía que podía jugar con Dios. Y aquí hay gente que juega la doble. Y el Señor está dando oportunidades. Aquí hay gente que no se quiere comprometer con Dios. No con el hombre, con Dios. Con Dios. Y Cristo está cerca. Y el Señor está diciendo: te estoy dando oportunidades de arrepentimiento. Y no lo estás haciendo. Deja lo que haces. Aquí hay alguien que practica la brujería. Y el Señor me dice: dile que si no deja de practicar la brujería, se va a enfermar. Se va a enfermar. Y brujería no es que usted prenda una vela en un altar. Brujería es que usted lea un horóscopo. Brujería es que usted haga oración contraria.
Cuando usted ora contrariamente contra un hermano, eso es brujería. Brujería es cuando usted lanza palabra de maldición contra alguien. Y sabe que es lo mejor, que si no te arrepientes, el Señor nos va a mandar a que te vayamos a visitar a la casa. Y vas a quedar expuesto. Arrepiéntete. Deja de brujear. Porque con Dios no se juega. Amén. Yo pude ver a esa persona en una cama postrada. Y el Señor te dice que te arrepientas. Nosotros le estamos sirviendo de juguete a Satanás, porque dejamos que Satanás haga con nosotros lo que él quiera por falta de carácter. Cuando usted tiene una relación que Dios le dijo que no y usted dice que sí y entra en la voluntad permisiva, usted se vuelve un juguete de Satanás. Cuando usted es desobediente a Dios, usted se vuelve un juguete en las manos de Satanás, que Jehová lo reprenda a esta hora. Y hay cristianos que son juguetes en las manos de Satanás. Dígalo, pastora, ¿por qué lo dice? Porque usted puede ver iglesias donde incluyen cosas del mundo. Usted puede ver iglesias donde bailan en el altar. Y no estoy hablando de las danzarinas. Estoy hablando de iglesias que hacen un evento de parejas y reparten vino. Donde hacen un evento para jóvenes, pero el reggaetón que bailan cristianos lo bailan como el reggaetón del mundo. Usted puede ver iglesias donde los predicadores, y qué pena que lo diga, se suben a un altar vestidos indecorosamente. Porque antes hablábamos que las ovejas venían y se vestían indecorosamente y se ponían adelante para perturbar al predicador, pastor, profeta, pastora. Ahora son los siervos los que se están vistiendo mal y no le dejan nada a la imaginación a la ovejita que está sentado. Y eso es lo que está pasando en iglesia. Usted puede escuchar de pastores que enamoran a las ovejas. Y hoy le pudieron decir a la ovejita qué bonitos ojos tiene en la mañana. Y en la tarde están predicando acerca del pecado del adulterio. Pero más adúltero es él. Y eso es lo que estamos viendo en iglesias. Falta de carácter de Cristo en los púlpitos. Y cogen la palabra y la desarman para acomodar y justificar su pecado. Y le enseñan a las ovejas, no, hija, que tú puedes servir. Claro, después te casas, tú puedes predicar. Eso no hay problema. Y no es la hermanita Petra, y está en pecado de fornicación. Pero está ya predicando. ¿Y qué le está impartiendo al pueblo? Fornicación. Hace poco vimos a un predicador predicando. Y yo lo vi en fotos predicando. Y me dio miedo. Me dio miedo porque él sabe su condición y sabe que no puede subir a un púlpito. Separado de su esposa. Dejando a su esposa como la peor mujer del mundo. Golpeándola y maltratándola verbalmente. Y hace menos de 20 días estaba en una iglesia llevando un mensaje. Falta de carácter.
porque somos instrumentos en las manos de Satanás cuando no tenemos el carácter de Cristo. Entonces, cuando en una iglesia se predican de estos temas, la gente se escamosea y no le gusta. Entonces, cuando se predica de esto y cuando en una iglesia se ven cosas como estas, el pastor mirando a la oveja como de manera indecente, la pastora haciendo cosas que no debe, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, cuando las ovejas se van en rebeldía. Pero no se dan cuenta que es que se van porque esa oveja tiene que huir por su alma. Porque se creen los perfectos, pero no lo son. Entonces, cuando esa oveja corre por su alma, porque déjeme decirle algo, todos tenemos dones y talentos y Dios nos revela a todos. Y aquí una oveja puede tener revelación que de pronto ni el pastor ni la pastora la tienen. Y por eso la tengo que rechazar. No, la tengo que escuchar y pesar los espíritus. Saber si es de buen testimonio y si va alineado a la palabra de Dios. O si se comió unos frijoles en la noche. Pero se pesan los espíritus. Pero ¿por qué razón todo lo que dicen las ovejas tiene que ser, no es de Dios? No es de Dios porque los están corrigiendo y no les gusta. Y no les gusta. Entonces, cuando Dios estremece el árbol y hay un remesón, entonces los únicos que no tienen la culpa son los pastores, son los primeros que se tienen que revisar. Porque como la bendición corre de la cabeza hacia las barbas, así también uno tiene que pensar, ¿qué pasó? ¿En qué estoy fallando yo como pastor, como pastora, como líder de esa iglesia? Pero falta de carácter de Cristo hay en las iglesias. Mucho líder que no debería estar liderando, lo está. Y los primeros que vomitan en una administración son los líderes, los que imponen mano. Pastora, ¿y eso por qué? Porque están en pecado y no aguantan la unción. Dice que la unción pudre el yugo. Tu vida y la mía tiene que tener un propósito en Cristo. Y lo primero que nosotros tenemos que reflejar es el carácter de Cristo, no el temperamento, el carácter de Cristo. Cristo dice que aún por nuestros enemigos yo tengo que orar. Por el que te maldice, ora. Por el que te aborrece, ora. Pero no ores para que le caiga un rayo. Ore para que su corazón se alinee al corazón de Cristo. Porque esa es otra cosa, es que yo le estoy orando a Dios. Ajá, ¿por qué? Yo le estoy orando a Dios por ese hermanito. Qué bueno, hermana, así para que le caiga un rayo. Jehová reprenda al diablo. Eso es oración contraria y eso se le llama brujería. Cuando yo oro contrariamente contra mi hermano, eso sí se le llama adulterio espiritual. Eso sí es adulterio espiritual. Amén. Adulterio espiritual no es que si una oveja va o me pide la baja porque ve que aquí ya no se está alimentando como es y se va a otra iglesia, es adúltera. No, porque no se está yendo al mundo. Adulterio espiritual es que yo juegue a la doble. Estoy predicando, pero a la tarde me reúno con un hermano para orar en contra de Shirley. Si estoy siendo adúltera, porque le estoy siendo infiel a Dios. Pero ya en los púlpitos muy poco se habla de esto y Cristo viene pronto. Y hay que empezar a hacer un tema de la apostasía. La apostasía es de la iglesia, no es del mundo. La apostasía es de la iglesia. Lobos vestidos de oveja. Y tienen al pueblo engañado. Y tienen al pueblo sometido.
y tienen al pueblo recargado. Y tienen al pueblo con vendas y velos mágicos. El pueblo no ve más allá de sus narices. Pueden ver lo que ocurre en un púlpito, pero no son capaces de abrir la boca. Tienen miedo. Y el único que infunde miedo es Satanás. Y es lo contrario a la fe. Que tu temor sea Jehová. Que tu temor sea no hacer la voluntad de lo que Dios te mandó a hacer. Apláudale fuerte al Rey de Reyes. Entonces tienen al pueblo manipulado, los faltas de carácter. Si se va, me muero. Son tal por cual. No les hablen, no se vayan, no se quiten. Crúcese del andén. Somos hermanos en Cristo. Cristo no viene por congregaciones. Cristo no viene por denominaciones. Cristo viene por una iglesia. Por una sola. Amén. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él no viene por una denominación. Él no viene solo por el ministerio avivando el fuego del Espíritu Santo. No, Él viene por una iglesia. Entiendan algo, ovejas. Si Dios los sembró en un lugar, quédese en ese lugar. Siempre y cuando la comida sea buena. Siempre y cuando usted lo estén alimentando bien. Siempre y cuando lo que le estén enseñando vaya alineado a la palabra de Dios. Todo lo que se sale de la palabra de Dios es anatema. Si usted ve que donde usted se está congregando no está alineado, huya, corra. Y si usted se mueve de un lugar donde Dios no lo mandó a moverse, cuidado. Porque hay mucho lobo vestido de oveja que les gusta llamar a las ovejitas y se las devora. Carácter. Hay que tener carácter. El Señor dice que no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Amén. Sansón era un hombre sin carácter. Era un hombre que tenía un propósito en las manos de Dios, pero su carácter no era de acuerdo al de Dios. Amén. Segunda equivocación de Sansón, creer que podemos jugar con el pecado sin tener consecuencias. Váyase a Jueces 16. Jueces 16, 6. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares, otra vez una mujer, ¿verdad? Manipulándolo. Yo te ruego que me declares, Dios mío, en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser ¿qué? Dígalo. Dígalo. Dominado. ¿Qué quería Dalila? Dominar a Sansón. Y ella lo manipuló. Sansón se une a Dalila. Dalila, una mujer ramera, filistea, enemigos del pueblo de Dios. Y los filisteos querían matar a Sansón. Y se valen de esta mujer para que ella lo manipule y le diga cómo él pierde su fuerza. Y en varias ocasiones Sansón le dice: no, si me amarras con la madeja de no sé qué, yo perderé mi fuerza. Dalila lo hacía, y cuando llegaban los filisteos, Sansón mataba a los filisteos. Como por 3 o 4 oportunidades engañó a Dalila. Jugaba con Dios. Porque pecaba con esa mujer, pero aún así Dios estaba con él. Y a veces
escuche bien para que tenga discernimiento de espíritu. Usted tiene que pesar los espíritus. Usted tiene que tener discernimiento de espíritus. Usted tiene que saber cuándo su líder opera en los dones y cuándo opera con el Espíritu Santo de Dios. Porque una cosa es que yo opere en el don, es irrevocable. Y otra cosa es cuando el Espíritu Santo respalda a sus siervos. Son dos cosas diferentes. Y Sansón, estando en pecado, todavía tenía la fuerza. Por eso se burlaba de Dios. Por eso podía jugar con Dalila y decirle tantas cosas que no eran ciertas. Pero Dalila quería dominarlo. Dominio. Y eso es lo que quiere Satanás en nuestras vidas. Dominarnos. Dominar nuestra voluntad. Dominar nuestro carácter, que sea como el de Él y no como el de Cristo. Usted no tiene que ser esclavo de nadie. Dice la palabra que Dios nos hizo libre, que conocimos la verdad y la verdad nos hace libre. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios lo manda a usted a hacer algo y cuando su líder espiritual le dice no, y usted hace lo que el líder dice, usted está siendo dominado por el hombre y no por Dios. Le obedece más al hombre que a Dios. Tenga mucho cuidado. El domingo pasado explicábamos 3 voces que escuchamos. ¿Cuáles son las 3 voces? La de la carne, la de Dios y la de Satanás. Discierna qué voz está escuchando usted. Si la de su carne, por su apego a un hombre ser humano, si la de Satanás que te lleva a hacer lo contrario de Dios, o la de Dios y no lo quieres hacer. Este hombre cayó en manos de los filisteos porque se dejó dominar por el enemigo. Y Dios lo abandonó en el momento que más lo necesitó. Cuando él le dijo a Dalila cuál era su debilidad, ya de tanto esta mujer insistirle, Dalila significa la que tiene las llaves. Eso significa Dalila. Ella tenía las llaves del corazón de Sansón. ¿Quién tiene las llaves de su corazón? Analícelo, no me lo diga. ¿Quién tiene las llaves de mi corazón? ¿Dios o un ser humano que me manipula y me domina como él quiere? Dalila, de tanto insistirle, Sansón le dice, hombre, si me cortan el cabello. Y cuando ella dijo, Sansón los filisteos, después de haberle rapado, y él quiso matarlo, ya Dios no estaba con él. En el momento, Kate, que más necesitó a Dios, Dios lo dejó solo a causa de su pecado. No es que Dios no te quiera, es que a Dios no le gustan los hijos desobedientes. A ningún papá le gustan los hijos desobedientes. Y cuando la hermanita Diana le dice algo a sus hijas, Kelly, ejemplo, ve que laves los platos, y esta dice, ya voy, 5 de la tarde y están los platos del almuerzo todavía ahí tiesos en el lavadero. Y le dice Diana, te dije que lavara, puede ser muy salmista, pero Diana sigue siendo la mamá. Te dije que lavara los platos. Y Diana le puede pegar, puede estar muy casada, pero si no hace caso, Diana se lleva su limpia, hermana Betty, si no le hacen caso. Y entonces, ya voy, dice, 8 de la noche y todavía los platos del almuerzo allí. Diana coge y los lava. Pero el día que Kelly necesite algo de Diana, le va a decir, por cuanto no me ayudaste a lavar los platos, ahora no va.
si es un permiso. Shirley, por cuanto no te ayudan en la casa, mamá, dame un permiso. No va. Me voy a amargar en su cuarto todo lo que quiera. Porque una cosa es cuando uno necesita de Dios, lo busca de día, de noche, no dejamos descansar a Dios. Cuando tenemos eso ya ni nos acordamos de Dios, pero cuando lo volvemos a necesitar, Dios dice, no me la vas a volver a hacer. Voy a dejar que sufras un poquito, y esos poquitos de Dios son eternos. Dios mío, yo creo que a uno no le quedan ni lágrimas ya uno llora en seco. Ya uno termina diciendo, bueno, entonces haz lo que tú quieras, pues. Amén. Y cuando Sansón necesitó de Dios, Dios lo dejó. Porque es que Dios nos habla y nos dice y nos muestra y por medio de la palabra, por medio de una prédica, por medio de los servidores, por medio de los pastores, por medio de una alabanza, y usted está jugando a Dios y lo coge, lo salta, lo tira, lo pone, lo acomoda, lo reacomoda, pero cuando de verdad lo necesite, Dios no va a estar con nosotros como le pasó a Sansón. Nosotros tenemos que entender, váyase a Gálatas 6, me encanta Gálatas, no sé qué dice, no la busqué, hoy me la pasé en otros asuntos, como dice la palabra. Gálatas, y quien lo tenga lo lee, Gálatas 6. Amén, ¿qué dice? 6, ya le digo, mi hermanita, 6, 7. Santo. Porque lo que sembramos, recogemos. Y el que siembra para su carne, de la carne recogerá. Si usted siembra en la carne, lo que va a recoger es pura carne. Sencillito. Ojalá estudiara más esa palabra en su casa. Gálatas 6, 7. Y si usted siembra en el Espíritu, recogerá vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. La vida de Sansón nos enseña una gran verdad, que el que juega con el pecado siempre termina ciego, porque a Sansón, cuando lo cogieron los filisteos, que Dios lo deja solo, le sacaron, lo primero que le sacan son los ojos, vista espiritual. Lo primero que le sacan los filisteos son los ojos a Sansón, para que no vea. Pero ellos lo veían de una manera terrenal. Nosotros debemos verlo de una manera espiritual. Lo primero que Satanás te ciega, lo primero que Satanás hace es arrancarte los ojos espirituales para que todo lo veas en la carne. Es verdad, en esa iglesia no hay amor. Es verdad, en esa iglesia no profetizan según Dios. Es verdad, esa iglesia ya no me gusta. Es verdad, esa iglesia ya me queda lejos. Es verdad, esa iglesia es puro regaño todos los domingos. Pues véngase los miércoles y los viernes. Así es, parece piedra, pero es maná. Iglesia. Y los filisteos cogieron a Sansón de burla, lo cogían en las fiestas y los ponían a que los divirtiera. Un juez de Israel era el que los hacía reír. Eso es lo que Satanás quiere hacer con los hijos de Dios, ponernos de burla al mundo. Y lo mejor es que la iglesia lo está permitiendo, porque lo primero que dicen cuando ven una iglesia con luces, con gente bailando, gente tomando trago y no son cristianos, y enseguida nos cogen de burlas, porque eso es lo que quiere Satanás, que nos vean, que seamos los hazmerreír del mundo, ser los ridículos del mundo. Usted no ve que cuando usted se empieza a cambiar su forma de vestir, ejemplo, yo poniéndome faldas largas y lo demás,
Los primeros que criticaron fueron mi familia y dijeron, ahora te vistes como vieja, haciéndome creer que me veía mal vestida. Para el mundo sí. Para el mundo yo me voy a vestir mal, pero para Dios no. Y usted, mujer, se viste para dos cosas, para dos personas, para Dios y para su esposo si lo tiene. Usted no se viste para, la hermanita Glenny se debe vestir para Dios y para su esposo. Más nadie. Más nadie. Si Freddy le dice en algún momento, mija, eso te queda como muy justo, como muy apretado. Hombre, sí es verdad. A ponerme uno más anchito. Él es hombre y mira como hombre, ¿verdad? Y piensa como hombre. Así que si él lo piensa, otros hombres también lo van a pensar. ¿Y qué está haciendo? Guardando a su esposa. Sencillito, así de clarito. Pero hay mujeres que entonces, como ya profetizan y predican, y entonces el marido dice, son las leonas. ¿Qué? ¿Tú lo que quieres es que yo no salga y me vea bien en la calle? No. Acuérdese que el hombre es su cobertura. Yo pensé que los hombres iban a saltar. El hombre, su esposo, es su cobertura. Si es un hombre que se alinee a la voluntad de Dios. Amén. Volvamos al carácter. Iglesia, nuestro carácter debe ser el de Cristo. Usted cuando tenga que decir no, diga no. Ah, pero es que tú eres como le dé la gana de pensar a esa mujer. A usted lo que le interesa es lo que piense Dios y su esposa. Lo que empiece la mujer extraña, a usted le debe tener sin cuidado. Es que yo me le puse en bandeja de plata, en de oro si te da la gana, pero no. Yo respeto a Dios y a mi esposa. Sencillo. Sencillito. Mujer, carácter de Cristo. Deje de ser tan cantaletera. Deje de levantarse a las 4 de la mañana y en vez de decir buenos días, Señor, dice, no, deje la cantaleta. Tenga dominio propio. Su esposo, ¿cuántos esposos hay aquí? Levanten las manos los esposos. Los esposos, muy bien. Mujeres, oído aquí. Su esposo no es su hijo, es su esposo. No lo regañe como el hijo. Aunque algunos parezcan, porque mentalmente tienen como 15 años, pero es su esposo. Es su esposo. Usted no lo puede coger como coge a los pelados suyos y darle las 3 vueltas. No, no, no. Usted tiene que respetar. Eso es carácter de Cristo. Tiene que saber cuál es su posición. Ayuda idónea, no mamá de mi esposo. Ayuda idónea, al ladito, no detrás, porque usted tampoco tiene que andar detrás como estas comunidades indígenas. El hombre va adelante y la mujer va atrás con la chorrera. No, al lado, marque el territorio. No deja a su esposo tanto tiempo solo, marca el territorio, porque si no lo marca otra. Manita Betty alzó la mano, gloria a Dios. Amén. Todo eso hace parte del carácter de Cristo, ocupando el lugar que Dios nos dio. Amén. Obedeciendo a lo que Dios nos manda hacer. Amén. Haciendo la voluntad de Dios, no mi voluntad. A veces nos salimos del propósito de Dios porque pensamos que las cosas son más fáciles de otra manera. No, se te van a complicar después. Satanás es engañador. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿cuántos vamos a dejar de ser juguetes en las manos del enemigo? ¿Cuántos vamos a buscar el carácter de Cristo? Él dice, ¿a cuántos la ira santa les da así como por darle una cachetada con la Biblia? Hay gente que hace perder la comunión, ¿no? Eso es verdad. Uy, Dios mío santo. Hay gente que lo hace a uno perder la comunión, pero uno tiene que estar ahí guardadito. Hay hermanitos difíciles, hay hijos difíciles.
Yo por eso creo que Dios solo me dio una biológica, porque Él sabía la chorrera que iba a tener espiritual. Dijo, no, esta mujer primero la proceso, porque si no me cabeza los míos. Y me procesó duro en el carácter, duro. Yo no saludaba de beso a nadie. Y no era porque no quería, era así. Ustedes ven a mi hija Cata. Ah, bueno. Cata no le suelta una sonrisa a nadie. Y usted le dice, hermanita, ¿cómo está? Bendiciones. Y usted la puede hacer así. Y Cata hace así, seria, no suelta sonrisa. Y yo la siento, tienes que saludar, tienes que sonreír. Y el Señor me dice, acuérdate, sí Señor, pero yo la estoy corrigiendo. Mira que no sé qué, mira que no sé qué. Y hay que trabajar en el carácter de nuestros hijos para que no sea como nosotros, sino que de una vez sean como el de Cristo. Amén, como el de Cristo. Porque nuestros hijos son el remanente de Jehová. Amén. Así que hoy vamos a trabajar en el carácter. Yo sé que hoy el enemigo te va a colocar tentaciones. Todos los días pone la cascarita, ¿verdad? Pero cuando te la ponga, acuérdate del mensaje, carácter de Cristo. Pasó la mujer con el chorcito caliente, carácter de Cristo, siga derecho. Me invitaron a tomar unas cervezas para el calor, carácter de Cristo. No, tomo agua con mi esposa en la casa. Carácter de Cristo. Pasó el muchacho bonito y usted es soltera, sin perrito ni gatico, carácter de Cristo, porque ese es un yugo desigual. Que va a hablar mal de un hermano, carácter de Cristo, oro por él. Que voy a hablar mal de la prédica de la pastora, carácter de Cristo, predicó y me enseñó. Me molestó, pero Dios hablando. Oro por mi pastora. Amén. Pedro, yo le dije que se pusiera el casco, dijo que sí. Así que ponte sobre tus pies, iglesia.